Mira, tenemos al teléfono al médico psiquiatra Jorge Ochoa. Él es especialista en salud mental. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por contestar el teléfono del buenos días a todos. Estamos hablando de este parricidio. Nos despertamos todos muy conmocionados con esta madre que le quitó la vida a sus 3 hijos de 11, de 12, de 14 años a la 1 de la mañana. Llegó el papá a ver toda esta escena muy brutal que estamos hablando. Nosotros, doctor, decíamos, nos queda grande, pero sí lo único que estamos seguros es que es un tremendo tema de salud mental y por eso también quisimos llamarlo a usted para que nos ponga un contexto. ¿Y qué le parece esta situación con la que nos hemos despertado muy conmovidos todos los chilenos? Buenos días. Hola, buenos días a todos y a los televidentes. Bueno, es un hecho realmente lamentable. O sea, siempre la pérdida de una vida, imagínate acá en este caso, niños, esta madre también, es realmente lamentable. Es la evidencia de que seguimos llegando tarde en salud mental. No estamos haciendo muy bien las cosas, pero por otro lado también, tal cual lo plantean ustedes, el desafío para los equipos de salud mental hoy día es mucho mayor, porque el contexto en que estamos viviendo está desencadenando una serie de cuadros, bueno, y ya ha salido mucho en los medios de comunicación también el tema de que la pandemia COVID, Rago hizo esto. El COVID en sí mismo, yo algo que comento mucho con mis pacientes y con los equipos, el virus en sí mismo genera un daño neurológico, tiene un tropismo por el tejido nervioso, y yo creo que todavía el COVID-19 va a dar mucho que hablar en los seguimientos de personas que fueron afectadas por esto. Una de las cosas es el síndrome long COVID, que ya ha habido incluso personajes públicos que se han visto afectados por este síndrome, que también va asociado a sintomatología psiquiátrica, como cuadro de desánimo, abatimiento. Entonces estamos viviendo un mundo que es muy desafiante, en que aparecen ahora este tipo de pandemias, y tal como plantean ustedes, tenemos que, de alguna manera, desde el punto de vista de la prevención, educar a nuestros hijos para enfrentar este mundo que es cambiante y muy desafiante, y entregar herramientas. Eso implica un cambio de modelo educacional muy profundo, y yo creo que en Chile estamos atrasados. Hoy día las autoridades todavía están enganchadas en discusiones muchas veces banales, y no haciendo foco en esto, en que como país tenemos un desafío enorme con la educación de nuestros hijos, la formación, cómo los preparamos para un mundo que está totalmente globalizado y que es muy, muy desafiante. Ahora, lamentablemente, en este hecho particular, lo más probable que haya ocurrido es que este síndrome que se da en el suicidio de crepuscularización, en que uno no ve ninguna salida, emocionalmente está cubierto por una angustia tremenda y esta desesperanza, que es la que acompaña frecuentemente en los actos suicidas. ¿Síndrome crepuscular, y este doctor? tipo de actos parricidas también. ¿Eso se llama, para que explique un mejor, el síndrome crepuscular? Sí, los cuadros crepusculares son alteraciones cualitativas de la conciencia, en que hay una emoción que a uno lo toma muy fuerte, y esa emoción domina todo el espectro y la forma de ver el mundo y de sentirse uno en el mundo. Por ejemplo, en crímenes a veces pasionales, todo, la emoción intensa es la rabia. De hecho, la angustia o el temor también, que muchas veces uno puede sentir a veces en la calle caminando solo a determinada hora, te puede llevar también a tener una emoción y estar tan tomado por esa emoción de angustia y temor que a veces una sombra, aparece alguien que te va siguiendo, o un ruido se parece amenazante. Eso tiene que ver cómo nuestro estado emocional puede alterar nuestra percepción y la forma de vivir el mundo. En el caso de la depresión, cuando uno llega a estos estados, es la desesperanza, la pérdida de vitalidad y esa angustia enorme de enfrentar la vida, la que a veces a uno lamentablemente lo lleva a tomar este tipo de decisiones. Estamos conversando con el doctor Jorge Ochoa.
Es médico psiquiatra, experto en salud mental. Doctor, hemos comentado acá durante esta mañana que entendiendo y respetando los derechos de un paciente, ¿no? Respecto a su situación, se habla en este caso de una persona que habría estado con un tratamiento por una depresión, un tratamiento que al parecer habría sido dejado de lado. ¿Se puede entender desde esa perspectiva los hechos, tanto el asesinato de los hijos como la propia decisión de la madre de suicidarse? Mira, generalmente es muy difícil que uno como profesional pueda dar opinión de un caso en particular sin conocerlo y sin ser el tratante. Claro. Lo que sí puedo decirles es que en algunos casos en que se da este tema de que el padre o la madre termina con la vida de sus hijos y luego se quita la vida, eso se habla en la literatura del suicidio altruista y el homicidio altruista, que es que aquel padre que piensa, y por este mismo estado en que está teniendo una visión de la realidad totalmente alterada, piensa que lo mejor para sus hijos es morirse con él, o sea, no quedar sufriendo en la vida. Entonces por eso se llama parricidio altruista y uno también se termina quitando la vida. Doctor, gracias por ponernos un contexto, porque insisto y reitero, a uno como periodista le queda grande un caso como este en términos psiquiátricos, por supuesto, y por eso queríamos conocer un poquito más una mirada profesional. Gracias por tomar contacto con nosotros y volvemos nosotros contigo, Simón, que estás en el edificio donde ocurrieron los hechos. Exactamente, acá en la calle Manquehue han salido hace un ratito atrás los vehículos del Servicio Médico Legal, las diligencias también que ha hecho la Brigada de Homicidios, que han sido bastante acotadas, tomando en consideración que se viene trabajando desde la noche, en donde parece ser que los hechos acá acaecidos están bastante claros y determinados con respecto a lo que pasó. Pero me quedo con esa reflexión, ¿no? Con lo que hablábamos en la mañana, con que hay noticias que te condicionan tu estado anímico durante todo el día, y esta evidentemente es una de ellas. Hemos tratado de hablar desde la empatía, desde tratar de explicar lo inexplicable, de salir un poco más allá del gran titular de la Crónica Roja de este crimen que se cometió acá en la comuna de Las Condes. Pero esto va mucho más allá, nos tiene que hacer pensar como sociedad realmente en qué estamos fallando, cuáles son nuestras prioridades, y queríamos aportar con esa discusión, desde esa óptica, desde esta vereda. Son noticias en donde cuesta encontrar las palabras, donde cuesta definir, no encontrar una situación de blanco o negro. Acá no satanizar a una madre que tomó una decisión que para todos es ilógica, inexplicable, pero que tiene también un contexto. Yo sé que a veces como periodista, cuando uno habla de contexto, nos dice, bueno, están justificando lo que no tiene justificación. Pero es relevante poner todos los elementos sobre la mesa. Estamos hablando acá de una persona que estaba en un tratamiento de salud mental que estaba inconcluso, que no se terminó, que fue dejado, y ya sabemos lo que pasa cuando una enfermedad nos ataca con un remedio adecuado. Acá hay un padre que queda devastado. Como sociedad también tenemos, creo yo, una responsabilidad. El Estado, en todas sus definiciones, desde el más grande hasta el municipal, tienen acá un rol de acompañamiento, lo propio con la familia y con una comunidad. Seguramente este edificio no volverá a ser el mismo, porque en el lugar donde jugaban estos niños seguramente hay recuerdos, hay emociones, hay una serie de otros elementos que también van a gatillar. Yo conversaba acá con el Gato, que es el camarógrafo de Mega, que andaba en la cobertura, estaban todos los medios, y él es papá de mellizo, y me decía, ¿cómo está el Gato?, le decía yo, y me hacía así con la mano. Son estas noticias que te remueven las entrañas. Yo creo que con esa reflexión me quedo. Gracias, Simón. Son las 9 de la mañana, ha sido un comienzo de mañana distinta esta situación que ocurre en el sector oriente de la capital, que también quiero mencionar ese punto antes de que pasemos a lo siguiente. Es un sector donde habitualmente las personas se conocen menos los vecinos. Antiguamente en los barrios, donde la gente se cría en comunidad, se enteran de una cosa u otra y los niños son criados casi como en un... Hoy día estamos en una sociedad donde no conocemos al que vive al lado, probablemente donde tenemos una distancia mucho mayor, y eso también forma parte de lo que tenemos que hacer, lo que se conoce como tejido social, que no es una cuestión política, sino que es simplemente entender en el lugar en el que cohabitamos todos, porque somos parte de una misma sociedad. Tenemos que volver a retomar ese tipo de circunstancias para valorar, entender al que tengo al lado, para
tener esa mirada horizontal con el que tengo al lado y no desde la desconfianza o el temor. Tenemos mucho todavía que avanzar. Gracias, Simón, gracias a ustedes también que nos ayudan a hacer esta reflexión. Déjame agregar algo que es el número. Si usted se siente sola en este minuto, si siente que no puede más, créame, tiene solución. Está este teléfono, el 4141, la pueden ayudar. Hay profesionales expertos. Yo sé que siente esto, quizás muchas veces usted siente que no puede más y que no hay salida, la puede haber, llame a este teléfono y la va a ver, créame, con profesionales expertos. No quiero dejar este espacio sin que hagamos ese llamado tan importante. No estás solo, no estás sola, 4141. 9 de la mañana.